Descubrí que mi esposa me engañó con mi hermano y pasó su hijo como mío durante 20 años. Caballeros, esta es una historia de engaño e infidelidad. Todos aquellos que engañan deben recordar que su deshonestidad eventualmente saldrá a la luz y enfrentarán las consecuencias. Me casé cuando tenía 23 años y ella tenía 21 años. Nos conocimos en la universidad durante mi tercer año y nuestra conexión creció rápidamente. Desde el principio, quedó claro que estábamos destinados a estar juntos, así que decidimos casarnos después de que ella se graduó. Encontré un trabajo cerca de mi pueblo natal, donde crecí. Mis padres dirigían una granja allí, empleando a 8 trabajadores a tiempo completo y 45 trabajadores temporales. Tanto mi hermano como yo estuvimos involucrados en las operaciones de la granja mientras crecíamos. Llamemos a mi hermano, Guillermo, para referencia. Guillermo, que era 3 años menor que yo, optó por no seguir una educación superior y trabajó como peón en la granja durante años, a pesar de los intentos de nuestro padre por darle roles gerenciales. Él prefería ser un peón agrícola, haciendo su trabajo diligentemente y recibiendo su salario. A eso dedicó su vida hasta que falleció trágicamente de cáncer a principios de este año. La granja abarca casi 280 hectáreas e incluye 3 casas. Mis padres viven en la casa principal, apartada de la carretera principal, que también sirve como oficina de la granja. Mi hermano vivía en una encantadora casa de carruajes en el cruce del camino de entrada y la carretera principal. Mientras tanto, mi esposa, mis hijos y yo vivimos en una casa de campo a aproximadamente 1 kilómetro y 200 metros de mis padres y mi hermano. Para expandir la granja y proteger la casa de campo, mis padres adquirieron la propiedad vecina a través de la corporación de la granja familiar. Como resultado, las 3 casas ahora son propiedad de la corporación, y mi hermano y yo vivíamos allí sin pagar renta, lo cual era bastante ventajoso. Si bien mis padres ocupan puestos de oficiales en la empresa, la estructuraron de manera que mi hermano y yo heredáramos la granja cuando fallecieran. Según el acuerdo, Guillermo tiene derecho al 45%, mientras que yo recibo el 55% de la herencia debido a mi papel activo en la gestión de la granja junto con mi trabajo regular. Me dieron participación mayoritaria, aunque no recibí un pago adicional por este trabajo. Mi familia y yo disfrutamos del beneficio de vivir en la propiedad sin pagar renta, con el entendimiento de que eventualmente me convertiría en el propietario mayoritario. Este acuerdo creó un ambiente familiar maravilloso y todos apreciamos nuestro tiempo viviendo allí. En cuanto a mis hijos, mi hija mayor tiene 21 años, seguida de un hijo de 20 años. También tenemos un hijo de 17 años, y nuestra hija menor tiene 15 años. La vida era verdaderamente maravillosa para todos nosotros. Mi matrimonio con Constanza estaba lleno de felicidad y amor, nuestros hijos eran extraordinarios, mi trabajo prosperaba y la granja familiar florecía. Con estos antecedentes en mente, pueden comprender verdaderamente la imagen general. Ahora, permítanme profundizar en el asunto que me impulsó a compartir esta publicación. Hace aproximadamente 3 años, mi hermano recibió la devastadora noticia de que le habían diagnosticado cáncer. Desafortunadamente, siempre había tenido dificultades para priorizar su propio bienestar y solo buscó intervención médica cuando sus síntomas se volvieron insoportables. Lamentablemente, cuando se detectó su cáncer, ya se había extendido a varias partes de su cuerpo, lo que requirió un viaje difícil. Se sometió a agotadoras sesiones de quimioterapia y radiación que impactaron significativamente su salud general. A pesar del costo que le causó, valientemente continuó con sus compromisos laborales. A principios de este año, experimentamos la profunda pérdida de Guillermo y fue un periodo increíblemente emocional para toda nuestra familia, particularmente para mí. Guillermo me tenía en alta estima como su modelo a seguir, y yo estuve allí para ayudarlo a superar los desafíos que enfrentó en la vida. Un obstáculo importante que abordó con mi apoyo fue su batalla contra el alcoholismo, que superó con éxito 4 años antes de su fallecimiento. Además, lidió con importantes problemas fiscales que necesitaban atención y resolución. Jugué un papel crucial para ayudarlo a superar estos desafíos, ya que a menudo luchaba incluso con las tareas más simples que la vida le presentaba. Como resultado, nuestro vínculo se hizo excepcionalmente fuerte y nos volvimos muy unidos. Mi esposa y mis hijos también le tenían un profundo afecto, aunque cariñosamente lo llamaban Tío Guillermo el Loco. Es importante tener en cuenta que Guillermo no era poco inteligente ni perezoso. En cambio, carecía de la motivación y la ambición para mejorar su vida y sus circunstancias. A lo largo de los años, Guillermo tuvo varias relaciones con diferentes novias, pero ninguna de ellas duró. Muchas de estas conexiones se formaron con mujeres que conoció en bares, lo que a menudo resultó en romances de corta duración. Sin embargo, hubo una instancia en la que salió con una mujer genuinamente bondadosa, y tenía verdaderas esperanzas para su futuro juntos. Desafortunadamente, sus hábitos de bebida eventualmente la llevaron a dejarlo.
Mis padres aceptaron a Guillermo de todo corazón, amándolo incondicionalmente, tal como me amaban a mí. Según su testamento, Guillermo me nombró albacea de su patrimonio, dándome la responsabilidad de administrar la distribución de sus activos. Su patrimonio incluía varias posesiones, como una póliza de seguro de vida, una modesta cuenta de cheques y artículos personales, como su motocicleta y su camioneta. Después de su funeral, aproximadamente 2 semanas después, me encontré en su casa, manejando asuntos financieros y revisando el extenso papeleo que tenía en su mesa de la cocina. Mientras organizaba el papeleo, me encontré con un extracto de un banco ubicado fuera de nuestro pueblo. Para mi sorpresa, la cuenta tenía un saldo impresionante de más de $70,000. Sin embargo, lo que realmente me sorprendió fueron los nombres que figuraban en el extracto. La cuenta estaba a nombre de Guillermo, pero mi hijo menor, a quien llamaré José, fue nombrado como el beneficiario con el acrónimo POD, que significa pagadero en caso de fallecimiento. Mientras revisaba los detalles, me sentí confundido. No pude evitar preguntarme por qué mi hermano había elegido configurar la cuenta de esta manera. ¿Cuál fue la razón detrás de designar a José como el único beneficiario cuando no tenía un vínculo más estrecho con José en comparación con mis otros hijos? De hecho, en todo caso, Guillermo tenía una conexión más fuerte con mis otros hijos en lugar de con José. Mi mente corrió tratando de encontrar respuestas, pero me di cuenta de que no podía encontrar una explicación lógica. Después de hacer este asombroso descubrimiento, mi primer pensamiento fue informar a mi esposa y a mis padres, pero decidí posponer compartir las noticias por ahora. Al día siguiente, fui al banco, aprovechando mi papel como albacea para recopilar más información. Supe que Guillermo había abierto la cuenta del mercado monetario solo un mes después de que naciera José y constantemente hacía contribuciones a ella cada 2 semanas. Mientras reconstruía estos hechos, no pude evitar concentrarme en la innegable conexión entre Guillermo y José, lo que me preocupó profundamente. Los pensamientos sobre la posibilidad de una aventura entre Guillermo y Constanza, y si José podría ser el hijo de Guillermo, consumieron mi mente implacablemente. Estos pensamientos me dejaron en un estado de ansiedad y obsesión. Esa noche, consumido por estos pensamientos, regresé a la casa de Guillermo. Estaba decidido a encontrar cualquier pista que pudiera proporcionar respuestas. Pasaron las horas mientras buscaba meticulosamente a través de cada archivo y documento en la casa. Finalmente, me encontré con algo que cambiaría mi vida para siempre. Al darle la vuelta, mi mundo se hizo añicos al encontrar 2 fotos antiguas de mi esposa. En una, estaba en topless y en la otra estaba de pie sosteniendo una cerveza, completamente desnuda. Sorprendentemente, ambas fotos fueron tomadas en la habitación de Guillermo. Abrumado por una mezcla de devastación, ira y confusión, permanecí en la casa de Guillermo durante varias horas más esa noche, cambiando entre la desesperación llorosa y la ira hirviente. Constanza finalmente llamó preguntando por mi paradero, lo que me impulsó a regresar a casa. En ese momento, decidí no dirigirme directamente a ella, ya que necesitaba tiempo para pensar en mis próximos pasos. Incluso consideré brevemente ignorar lo que había encontrado, pero esa idea fue rápidamente descartada. ¿Cómo podría siquiera pensar en tal cosa? Esas fotos eran de hace años y mi hermano ya no estaba vivo. No podía guardármelo para mí mismo, así que tomé la decisión de contarles a mis padres sobre lo que había descubierto y cumplí con esa decisión al día siguiente. Me tomé un tiempo libre por la tarde y me reuní con ellos en la oficina de la granja. Les informé sobre la cuenta bancaria y les mostré las fotos de mi esposa. Era crucial presentar toda la evidencia. Mis padres estaban completamente desconcertados cuando vieron la prueba y no podían creer lo que veían sus ojos. Estaban profundamente perturbados e impactados por la revelación, aparentemente incluso más que yo. Me preguntaron sobre mis planes. Les dije que tenía la intención de confrontar a Constanza, y si las acusaciones eran ciertas, comenzar los trámites de divorcio. Si bien entendieron mi elección, mi madre me aconsejó que le diera a Constanza la oportunidad de explicarse y que pensara cuidadosamente en mis acciones antes de continuar. Después de nuestra cena, fui con Constanza a la casa de Guillermo, diciéndole que necesitaba su ayuda para limpiar y organizar. Una vez dentro, la guié a un asiento y suavemente le dije que necesitábamos discutir algo importante. Le entregué un paquete que contenía el extracto bancario y fotos de ella. Le di el extracto bancario primero. Ella lo miró y se sorprendió por la importante cantidad de dinero que Guillermo había ahorrado. Le pregunté si notaba algo inusual en el extracto, pero no lo hizo, solo mencionó la suma impresionante. Luego le pedí que leyera el extracto en voz alta desde la parte superior. Leyó el nombre y la dirección del banco, seguido del nombre de Guillermo. Mientras continuaba, su voz se apagó al leer las palabras, pagadero en caso de fallecimiento a José, nuestro apellido. Me miró con una expresión de sorpresa, dándose cuenta de que había sido atrapada. Se preguntó en voz alta por qué Guillermo había hecho esto.
Le pregunté si había algo que necesitaba confesar. Inicialmente negó con la cabeza vigorosamente, pero la presioné, preguntándole de nuevo si estaba absolutamente segura. A regañadientes, confirmó su declaración anterior con un suspiro. Saqué las fotografías y las coloqué en sus manos temblorosas. Su cuerpo se congeló instantáneamente y las lágrimas comenzaron a correr incontrolablemente por su rostro. Suplicó que se explicara, con la voz ahogada por la emoción. Le dije que me contara su versión de la historia. Estaba tan nerviosa que corrió al baño, donde la escuché vomitar. 15 minutos después, salió y confesó su participación con Guillermo hace 18 años. Admitió que tener la aventura fue una elección tonta y egoísta, enfatizando que solo duró unas pocas semanas. Constanza afirmó que se dio cuenta del error rápidamente y lo terminó. Me aseguró que desde entonces se había mantenido alejada de Guillermo y solo interactuó con él cuando otros miembros de la familia estaban presentes. Le pregunté si José era el hijo biológico de Guillermo. Ella dijo con confianza que no, que sin duda era mío. Le pregunté cómo podía estar tan segura. Ella insistió en que José era mío, aunque no biológicamente, porque yo lo había criado. Sus declaraciones parecían contradictorias, dejándome un poco confundido. Luego dejé claro que nuestra conversación era sobre su relación con Guillermo, no mi relación con José. A pesar de sus súplicas llorosas de perdón, me mantuve firme, sin ofrecer empatía ni consuelo. En cambio, me levanté de mi asiento y decidí irme. Le dije que no regresara a casa hasta que se hubiera recompuesto y luciera presentable. No quería que nuestros hijos la vieran en tal angustia. Así que me fui a casa, mientras que ella llegó aproximadamente una hora después. A pesar de sus persistentes solicitudes de una conversación, le dije firmemente que habría un momento apropiado para eso en el futuro. Compartimos la misma cama esa noche, sin embargo, cuando trató de acurrucarse conmigo, rechacé sus insinuaciones. En cambio, me di la vuelta y dejé claro que no quería compartir la cama con ella. De hecho, no habría dormido en la misma habitación que ella. Lloró en silencio toda la noche, luchando por dormir. Al día siguiente, utilicé mi tiempo libre pagado y fui a la casa principal para reunirme con mis padres. Les conté sobre la confesión de Constanza y, una vez más, quedaron impactados por la revelación. Confirmé que tenía la intención de buscar el divorcio de Constanza. Cuando mi madre me preguntó si el divorcio era realmente lo que quería, a regañadientes admití que no era mi preferencia, pero después de lo que había aprendido, ya no podía confiar en ella y no tenía ningún deseo de tener intimidad física con ella. Después de la reunión con mis padres, regresé a casa y confronté a Constanza. Le dije que quería el divorcio. Constanza se derrumbó por completo, abrumada por las emociones. Ella suplicó y dijo que la aventura había sucedido hace mucho tiempo. Insistió en que estaba segura de que José era mi hijo. Ella me suplicó, enfatizando su certeza una vez más. Afirmé firmemente que José no era el problema principal en nuestra discusión. Mi amor por él permaneció sin cambios, independientemente de su padre biológico. Dejé claro que esta traición era únicamente entre ella y yo. El momento no importaba, ya fuera que hubiera sucedido hace 18 años o incluso siglos atrás, la gravedad de su traición seguía siendo la misma. Más tarde ese día, organicé una reunión con nuestro abogado habitual relacionado con la granja, reconociendo la seriedad de la situación. Él sugirió un abogado de divorcios que resultó ser un conocido cercano. Sin perder tiempo, programé una cita con el abogado de divorcios para esa misma tarde, iniciando el proceso legal. El abogado me aseguró que la granja y las 3 casas, todas partes integrales de la corporación, no estarían en riesgo durante el acuerdo, brindando algo de consuelo en medio del caos. A pesar de la infidelidad, el abogado explicó que nuestros activos restantes aún se dividirían por igual. Esto fue posible porque mis padres habían organizado sabiamente la granja como una corporación, anticipando tales circunstancias desafortunadas. Se habían nombrado a sí mismos como los únicos funcionarios, una previsión que resultó invaluable para minimizar posibles consecuencias de una situación como esta. Si alguno de mis hijos pasara por un divorcio mientras tuviera la propiedad de la granja, su excónyuge no tendría ningún derecho sobre la granja. El abogado aclaró que la estructura corporativa de la granja no otorga derechos de propiedad a mi esposa. También aclaró que debido a la falta de empleo de mi esposa fuera del hogar, es posible que deba proporcionar manutención conyugal durante al menos 5 años, posiblemente más, incluso en casos de infidelidad. La manutención conyugal sigue siendo obligatoria, lo cual es bastante sorprendente. Las leyes parecen favorecer mucho a las mujeres, como señaló. Si bien podríamos considerar desafiar esto en la corte, su evaluación se basó en su representación anterior de clientes en situaciones similares. Según él, ese era el resultado esperado. Lo había anticipado y me había preparado para ello. El dinero no era mi principal preocupación,
Simplemente quería terminar el matrimonio. Después de regresar a casa, le di la noticia a Constanza y ella perdió por completo el control. Lloró y suplicó una segunda oportunidad, pero repetidamente me negué. Luego le hice saber que hablaría con los niños durante el fin de semana. Mencioné que hablaría con José uno a uno primero y luego reuniría a todos los niños, incluido José, para informarles. Constanza preguntó si podía estar presente durante estas discusiones y me negué firmemente. Sin embargo, le dije que podía reunirse con ellos después si quería. El sábado por la mañana, me acerqué a José y le hice saber que había algo importante de lo que debíamos hablar. Caminamos hasta el arroyo en nuestra granja, donde había un pabellón y bancos de picnic. En ese entorno tranquilo, compartí las noticias con él. Como esperaba, estaba devastado y lleno de preocupación. En su angustia, me preguntó si todavía lo amaría si no fuera mi hijo biológico. Le aseguré, haciéndole saber que mi amor por él seguiría siendo fuerte, sin importar sus lazos biológicos. Le dije firmemente que no se detuviera en eso, enfatizando que no cambiaría mi relación con él ni con ninguno de sus hermanos. Dejé claro que este era un problema entre su madre y yo, y que él y sus hermanos no tenían la culpa. Continué explicando que me divorciaría de su madre, enfatizando que era únicamente por su aventura con el tío Guillermo y no tenía nada que ver con él ni con sus acciones. Pasamos un par de horas sentados y hablando. Le hice saber que el siguiente paso sería reunir a sus hermanos y tener una conversación con ellos. Sintiendo su necesidad de algo de tiempo para prepararse, lo solicitó y acepté sin dudarlo. Le aseguré que podía tomarse todo el tiempo que necesitara para sentirse cómodo con la situación. De vuelta en la casa, mantuvimos las apariencias de normalidad, aunque el comportamiento de mi esposa había cambiado notablemente. Los niños no parecían darse cuenta mientras pasábamos la mayor parte de la tarde relajándonos junto a la piscina. Jugamos juegos como lanzamiento de sacos y lanzamos el frisbee, creando la ilusión de un fin de semana de verano típico para nuestra familia. Sin embargo, debajo de la superficie, un oscuro secreto se cernía sobre nosotros, esperando ser revelado. Después de la cena, José se me acercó y expresó su disposición a hablar con sus hermanos. Desafortunadamente, todos tenían planes con sus amigos esa noche, así que decidimos posponer la discusión hasta la mañana siguiente. Al día siguiente, todos nos levantamos temprano, desayunamos juntos y asistimos a los servicios dominicales como una familia unida, como era nuestra rutina habitual. Cuando regresamos a casa de la iglesia, reuní a los niños y les hice saber que necesitaba hablar con ellos en privado en el patio trasero. Mi hija preguntó si mamá estaría allí y le dije que no estaría con nosotros en ese momento, pero que se reuniría con ellos más tarde. Esto inmediatamente puso a los niños incómodos. Con el corazón apesadumbrado, compartí las noticias con ellos y fue difícil presenciar sus reacciones. Como esperaba, primero parecían incrédulos, luego se enojaron, y finalmente, la tristeza se instaló. Luego expliqué mi intención de divorciarme de su madre y las lágrimas brotaron en sus ojos. Tuvimos una larga conversación entrando en detalles sobre la situación, y finalmente, llegaron a comprender y aceptar mi decisión. Mi hija, abrumada por las emociones, expresó su fuerte aversión por su madre y su deseo de cortar lazos con ella. Les recordé a cada uno de ellos que eran adultos jóvenes y que tenían la libertad de manejar la situación a su manera. Sin embargo, les aconsejé que consideraran la perspectiva de su madre y que no se apresuraran a tomar decisiones basadas únicamente en este incidente. En cambio, los animé a pensar cuidadosamente y recordar todos los momentos positivos que habían tenido con ella porque ella seguía siendo su amorosa madre. Después de que se enteraron de la situación, todos reconocieron que su relación con su madre había sido buena, pero estaban comprensiblemente molestos y ninguno de ellos quiso reunirse de inmediato con ella para buscar claridad. Propuse hacer pruebas de ADN para cada uno de ellos. Dejé claro que su madre había admitido una breve participación con el tío Guillermo, pero tenía la intención de hacerme las pruebas para mi propia tranquilidad y para descubrir la verdad y abordar cualquier duda. Les aseguré que sin importar el resultado de las pruebas de ADN, ya fueran biológicamente míos o no, mi amor por ellos permanecería sin cambios porque eran legalmente mis hijos. Más tarde esa noche, su madre se unió a ellos en el comedor para una conversación muy emotiva. Aunque no estaba en la habitación, escuché fragmentos de su discusión. En última instancia, los niños expresaron su amor por su madre, sin embargo, su percepción de ella había sido alterada para siempre y parecía poco probable que alguna vez la perdonaran por completo por lo que me había hecho a mí y a nuestra familia. Esta noticia fue devastadora para mi esposa, aunque fue la consecuencia que merecía. Después de esa noche, durmió en la habitación de invitados hasta que nuestro divorcio se finalizó, un proceso que tomó casi 8 largos meses. Durante todo este tiempo, me suplicó a diario que reconsiderara y asistiera a terapia de pareja, pero me mantuve firme en mi decisión. 3 meses después de nuestro divorcio,
Recibimos una oferta inesperada de un desarrollador interesado en comprar la casa donde vivíamos mi familia y yo, así como las 32 hectáreas de tierra adyacentes. El valor monetario ofrecido fue sustancial, lo que llevó a mis padres y a mí a tomar una decisión comercial práctica y aceptar la oferta. En consecuencia, mi esposa, nuestros 2 hijos menores y yo nos mudamos 60 días después. Fue durante este tiempo que mi esposa encontró un apartamento de 3 habitaciones en la ciudad para mudarse. La dura realidad la golpeó profundamente durante este periodo, lo que la hizo caer en una depresión severa que requirió múltiples medicamentos para el tratamiento. Como resultado, me mudé temporalmente de vuelta a la casa de mis padres. Durante este tiempo, decidí perseguir mi sueño largamente acariciado de construir mi propia casa en las tierras de cultivo. Surgió la oportunidad, lo que me permitió dar vida a mi visión. Colaborando con un arquitecto, diseñamos una hermosa cabaña de troncos de tamaño mediano con 3 habitaciones. Después de su finalización, ahora vivo en esta casa de ensueño con mis 2 hijos menores. También pasan algunas noches cada semana con su madre. Si bien mi ex esposa continúa lidiando con su depresión, hay algunos signos de mejora. Ella expresa el deseo de reconciliarse, pero no tengo ningún interés en reavivar nuestra relación. Sin embargo, la trato con respeto y empatía. Es interesante cómo descubrir la aventura extinguió por completo cualquier sentimiento que tuviera por ella, dejándome con una sensación de obligación en lugar de afecto. Nuestras conversaciones ahora giran principalmente en torno a nuestros hijos, mientras trato de minimizar la interacción innecesaria. A pesar de la traición, ella no tiene a nadie más aquí además de nuestra familia, por lo que cortarla por completo no es una opción. Todavía siento un sentido de responsabilidad hacia ella. Afortunadamente, los resultados de las pruebas de ADN confirmaron que todos mis hijos son biológicamente míos. El alivio es inmenso considerando la confusión y las noches de insomnio que causó. Sin embargo, esta revelación no altera mis sentimientos hacia Constanza. La profunda traición que me infligió sigue siendo imperdonable y nunca podré olvidarla ni perdonarla por completo. Todavía no entiendo por qué Guillermo creó esa cuenta con José como beneficiario. Mi ex esposa insiste en que nunca discutieron la paternidad y estoy inclinado a creerle en este asunto. Sin embargo, es extraño que Guillermo tomara tal decisión sin ninguna razón clara. Tal vez supuso algo o tal vez quería que José fuera su hijo. A pesar de esta incertidumbre continua, estoy contento con mi situación actual y la relación que tengo con mis hijos. Recuperar la confianza con mi ex esposa puede que nunca suceda, pero todavía me preocupo por ella y genuinamente quiero que encuentre la felicidad en la vida. No estoy exactamente seguro de por qué sentí la necesidad de compartir esto, pero expresarlo en palabras me ha dado una sensación de alivio y me ha hecho apreciar aún más cómo se han desarrollado las cosas. A la edad de 51 años, ocupo el puesto de asistente de gerente en un gran complejo de almacenes, mientras que mi esposa de 54 años trabaja como agente de bienes raíces en Tampa, Florida. Ella cuida de sus 2 hijos en edad universitaria y yo no tengo hijos propios. Hace una década, el destino nos unió a mi esposa y a mí en una convención de negocios y hemos estado juntos desde entonces. Compartimos intereses en viajar, ir a la playa y pasar tiempo con la familia. Retribuir a nuestra comunidad local, ser voluntarios en comedores populares y organizar campañas de alimentos para los necesitados es significativo para nosotros. Tener un impacto positivo en la vida de los demás y contribuir a la sociedad ha sido increíblemente gratificante. Mi esposa es socialmente activa, asiste con frecuencia a eventos y pasa tiempo con sus amigas. Nuestra vida íntima ha sido satisfactoria, pero ocasionalmente me sentía incómodo con su tendencia a coquetear excesivamente con hombres en puestos de autoridad. Recuerdo distintamente un incidente en un evento de bienes raíces cuando ella participó en lo que percibí como un coqueteo excesivo con un desarrollador de bienes raíces. Expresé mis preocupaciones justo después del almuerzo. Ella explicó que la mayoría de sus interacciones estaban relacionadas con el trabajo, aunque finalmente se disculpó, todavía tenía dudas sobre su sinceridad. Con el tiempo, sus salidas con amigas se hicieron más frecuentes, lo que resultó en ausencias prolongadas del hogar, que duraban solo unos días cada vez, pero que ocurrían con más frecuencia. Su grupo incluía a mi esposa y a otras 3 mujeres con diferentes estados civiles, como me dijo. Siempre he sido alguien que confía completamente hasta que se demuestre lo contrario, y esto se extendió a mi confianza en mi esposa. Una noche después del trabajo, mi esposa llamó y mencionó que traería la cena a casa, mientras que, sin saberlo, me tenía en altavoz. El ruido de fondo indicaba la presencia de otras 2 mujeres en el auto con ella. Durante la conversación, una de las mujeres preguntó si me unía a ellas para un viaje a Miami. Esto me tomó por sorpresa y le pregunté a mi esposa con quién estaba hablando. Ella explicó que la mujer se dirigía a mí. A pesar de mi confusión, respondí que no, que probablemente estaría ocupado con el trabajo más tarde.
Cuando mi esposa regresó a casa, tuvimos una acalorada discusión sobre sus planes no comunicados de viajar a Miami. Ella afirmó que fue una decisión de último minuto y que iba a informarme, pero su amiga lo reveló prematuramente. Mi esposa me informó que visitaron un bar y una de sus amigas había bebido demasiado. Su trabajo como agente de bienes raíces involucraba interacciones con varias personas, explorar diferentes vecindarios, participar activamente en actividades comunitarias y ofrecer ayuda a otros. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, tenía una propensión a coquetear. Su trabajo como agente de bienes raíces le generó un ingreso anual de más de $120,000, mientras que mis propios ingresos eran de aproximadamente $40,000, significativamente menos que los suyos. Es importante tener en cuenta que le tomó varios años alcanzar su nivel de ingresos actual. Invirtió mucho en prepararse para su viaje a Miami, gastando una suma sustancial en ropa a pesar de ya tener un extenso guardarropa. Unos días después, se fue a Miami, que estaba a solo 4 horas y media en coche desde Tampa, planeando quedarse durante 4 días. Sin embargo, en el segundo día de su ausencia, cuando regresé a casa del trabajo alrededor de las 7 de la tarde, ocurrió algo inesperado. Hubo un golpe distinto en la puerta y un hombre con un traje formal estaba parado allí sosteniendo un sobre grande de Manila. Se dirigió a mí por mi nombre, me entregó el sobre y dijo, «Esto es para usted». Después, se fue. Al abrir el sobre, encontré una nota con un número de teléfono de contacto y las palabras, «Contácteme si desea discutir las fotos». Mientras miraba la primera foto, mostraba a mi esposa sentada en el regazo de un hombre, involucrada en un beso apasionado con sus manos en su espalda. Parecían estar en algún tipo de club nocturno. La segunda foto representaba una escena junto a una piscina donde mi esposa y un hombre estaban compartiendo un beso apasionado. En este punto, decidí llamar al número de teléfono proporcionado en la nota. Durante nuestra conversación, supe que el hombre era un investigador privado que había sido contratado por otro esposo sospechoso de la infidelidad de su esposa. Su trabajo consistía en recopilar información sobre el círculo social de la esposa del cliente. Al examinar más de cerca las fotos, me encontré con 3 fotos más que mostraban claramente momentos íntimos entre mi esposa y el mismo hombre. En ese momento, una mezcla de ira, frustración y angustia me abrumó, provocando que las lágrimas brotaran. Llamé a mi padre y le conté los eventos recientes. Me aconsejó que recuperara la compostura y me recomendó encarecidamente que me abstuviera de revelarle nada. Le aseguré a mi padre que permanecería en calma y no diría una palabra. Con solo un día antes del regreso de mi esposa de su viaje, consulté con un abogado en línea. Durante nuestra discusión, compartí abiertamente la situación y expliqué que tenía pruebas de la infidelidad de mi esposa. Desafortunadamente, me dijeron que en Florida no importa porque es un estado sin culpa. El abogado luego preguntó cuánto tiempo llevábamos casados, a lo que respondí que habían sido más de 10 años. Mi plan era contratar un abogado al día siguiente mientras intentaba mantener una sensación de normalidad en casa. Sin embargo, cuando mi esposa regresó de su viaje, interrumpió involuntariamente mi plan bien pensado, ya que tenía 2 días libres. Así que tuve que retrasar mi plan por un tiempo. El tercer día, ella regresó al trabajo y yo salí de la casa después de ella. Mientras ella estaba fuera, me comuniqué con mi padre y Kenny para obtener ayuda financiera para cubrir mis honorarios de abogado y aceptaron ayudar. Contraté a un abogado y le di instrucciones de que iniciara los trámites de divorcio, citando diferencias irreconciliables como la razón. Después, empaqué mis pertenencias, y con la ayuda de mi padre, trasladé la mayoría de mis cosas a su apartamento usando su camioneta. Sin embargo, todavía no me había mudado con él. Tenía la intención de quedarme hasta que mi esposa fuera notificada oficialmente con los papeles de divorcio. Pasaron 2 semanas y, sorprendentemente, no había sido informada. Pasó otra semana y finalmente fue notificada con los papeles de divorcio mientras estaba en el trabajo. Después de esto, mi teléfono comenzó a recibir mensajes de ella, incluyendo preguntas como, ¿qué está pasando? Estaba en casa ese día cuando mi ex cónyuge de Sunni me llamó. Le pedí a mi padre que estuviera presente en nuestra casa, ya que no confiaba en ella, y llegó solo 5 minutos antes que ella. Tan pronto como entró, inmediatamente preguntó por qué había solicitado el divorcio y qué había motivado mi decisión. Saqué las fotos de mi bolso y se las mostré, explicando que estas eran las razones detrás de mi solicitud de divorcio. Estaba conmocionada, se cubrió la boca, las lágrimas brotaron y trató de disculparse. En ese momento, ya no quería verla y le dije que nos encontraríamos en la corte. Como esperaba, bombardeó mi teléfono con llamadas y mensajes de texto sugiriendo opciones como terapia de pareja. Antes de la audiencia de divorcio, contrató a un abogado que hizo todo lo posible para impugnar el proceso. Mi abogado montó una defensa sólida que resultó en un resultado favorable para mí. Recibí $60,000 en equidad de la venta posterior de la casa,
así como $1.900 por mes en manutención conyugal durante 3 años. Dividimos los muebles, pero elegí dárselos a ella. Aproximadamente un mes después, supe que mi ex esposa me había engañado antes, aunque no lo sabía. Una de sus amigas cercanas había considerado contarme sobre la aventura, pero sintió que no era su lugar. Más tarde, expresó arrepentimiento por no revelarlo y se disculpó. Respondí que si hubiera sabido sobre la aventura, podría no haber estado casado con ella durante una década. Han pasado 8 meses desde mi divorcio y durante este tiempo mi ex esposa me ha enviado mensajes de texto casi todas las semanas preguntando por mi bienestar. Sin embargo, he decidido no responder. He mantenido mi número de teléfono, eligiendo no cambiarlo porque es mi prerrogativa. Incluso cuando mencionó que sus hijos tenían curiosidad por mí en uno de sus mensajes, no me impulsó a responder. El dolor de esta situación persiste, pero tengo la suerte de tener amigos que me apoyan y que evitan hablar de ese periodo tumultuoso. Estoy en un camino de curación y recientemente he comenzado sesiones de terapia. A pesar de la angustia, estoy seguro de que estaré bien al final.